para entregar todo pendiente, todo pesar que haya. Juntos podemos entregar una adoración digna a aquel que dio todo por nosotros. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos un segundo, un momento nada más, y le das gracias a Dios por la oportunidad de estar en este lugar? Amén. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en alto, Dios, porque tú has dado todo por nosotros, Señor. Vamos a adorarte y vamos a exaltar tu nombre en alto, juntos, unánimes, como dice su palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Ayúdanos a cantarlo. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Cántale fuerte, dile. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Solamente a ti, Jesús. Cántalo conmigo y dile. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Vamos a cantarlo fuerte y decirle. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti.
Señor. A tus pies arde mi corazón. ¿Me ayudas a cantarlo? A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Vamos a cantarlo fuerte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Una vez más, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dile fuerte: y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, dile: aquí permaneceré, postrado a tus pies. Permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Canto una vez más. Lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar más alto. Dile: más grande que estar a tus pies, estar a
lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Última vez, dile, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar. Dale fuerte el aplauso a Él. Soberano Dios. Gracias, Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, el Salvador del universo. Gracias, Dios. Amor
Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al que es digno y que es santo, merecedor de toda nuestra alabanza. Pueden tomar su lugar, iglesia. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?
El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿De qué manera recibiste la vista? Me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo. Ese hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro hijo el que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Da la gloria a Dios, pues sabemos que ese tal Jesús es pecador. Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho. Y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores. Pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Eres tú quien nació en pecado y tratas de enseñarnos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Ya le has visto a Él. Y es el que habla contigo. Señor, sí creo. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias porque tú eres el único que puede transformar vidas, Dios. Gracias, Jesús, porque estamos aquí, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Has hecho algo nuevo en nuestras vidas. Gracias. Gracias porque solo tú, Jesús, puede transformar la vida de un hombre, Señor. Puedes sanarlo, puedes salvarlo y puedes transformarlo. Gracias, Espíritu Santo. Toma el control de mis labios, que seas tú hablando a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.
cuando yo empezaba a hacer este sermón, Dios hablaba tanto a mi vida y me hacía reflexionar, y le puse como título, una vida transformada. Un día, cierto cristiano trataba de convencer a uno de sus vecinos de recibir a Cristo. Era muy persistente. Todos los días le hablaba de Jesús. Todos los días le decía lo milagroso que era Jesús, el poder de Jesús manifestado en las vidas de de aquel, e inclusive de la misma palabra. Y era muy persistente, pero un día el vecino le respondió: ay, amigo mío, lo que tú hablas me parece muy interesante, pero tus actitudes hacen tanto ruido que no alcanzo a entender claramente lo que tú dices. No existe mayor argumento en favor del Evangelio que un día transformada por Jesús. El hombre de nuestros días está cansado de oír teorías y filosofías huecas. Todo el mundo habla, todo el mundo promete, pero el Evangelio va más allá de la simple teoría. El Evangelio se hace vida, carne, experiencia, sale del romanticismo de la filosofía barata y entra en la vida práctica. La vida transformada del ciego perturbó a la sociedad de sus días. Había en él algo diferente. Todos lo podían ver. No era tanto lo que él decía, lo que él hablaba. Era el hecho innegable de haber recuperado la visión. Cualquiera puede contradecir tus palabras, pero nadie puede refutar tu vida. Con los hechos no hay argumento alguno. Los vecinos que lo habían visto cuando era mendigo, ahora se preguntaban unos a otros: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: se parece a él. Pero él decía: yo soy. Ahí estaba el fruto del evangelio auténtico. Y el mundo a su alrededor tembló. Imaginémonos por un momento aquel hombre ciego de nacimiento. Lo miraron crecer en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Ellos conocían que era ciego de nacimiento. Cuando ellos miraron, no por lo que decía, sino porque miraban que ella miraba, temblaron. Y Dios quiere grabar su evangelio en la vida del ser humano para que el mundo pueda ver que el evangelio funciona. Primero, la vida del ser humano tiene que volverse una buena nueva antes que Él anuncie las buenas nuevas. No podemos hablar de algo, aconsejar algo, si tú no lo has vivido, si tú no has dado fruto. Cuando el ciego de nuestra historia apareció andando por las calles de la ciudad,
Los hombres se estremecieron. ¿Quién se atrevería a negar el poder transformador de Jesús? Antes de su encuentro con Cristo, aquel hombre no pasaba de ser un pobre ciego, condenado a mendigar y a vivir de la buena voluntad de los otros. Así estaba acostumbrado este ciego. Esa era su vida. Pero Jesús apareció y todo cambió. Y a partir de entonces aquel hombre no predicó solo con su palabra. No. Su vida era el mejor sermón. Y yo recuerdo, hace unos días fui al banco. Entré al banco, me fui al cajero y de repente escucho una voz que me dice: pastor, Dios le bendiga. Yo no hice caso. Yo no soy pastor. Yo soy un siervo de Dios. Yo le sirvo al Señor. Pero yo no soy pastor. Dije, no es a mí al que me hablan. Pero en unos momentos sentí que tocaron mi hombro y volteé y me dijeron: pastor, ¿no se acuerda de mí? Perdóname, pero no me acuerdo. Entonces yo pude ver en su rostro algo diferente, algo que brillaba, pero no me acordaba de él. Y él me dijo: soy uno de los del centro de rehabilitación. Wow, dije yo, gloria a Dios. Yo estaba viendo una vida transformada por Jesús. Él me dice: yo recibí a Cristo una vez que usted fue a predicar allá. Ahora tengo mi trabajo, tengo mi familia, me desenvuelvo ante la sociedad y quiero preguntarle: ¿dónde está su iglesia? Porque me quiero congregar. Gloria a Dios. Cristo transformó su vida. A Él sea la gloria. Al igual que este ciego, la Biblia nos habla de algunos otros hombres donde se evidencia el poder transformador del Señor. Y quiero que pongas mucha atención, tú desde tu casa donde me estás viendo y los que están aquí presentes. Creo que te puedes identificar, con alguno de ellos. Primero, Mateo el publicano. En tiempos antiguos, los publicanos recaudaban impuestos. Sin embargo, en Lucas 3, dice la palabra de Dios: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Vemos que cobraban más de lo que estaba ordenado, por lo cual muchos eran ricos, pero no apreciados por las personas por razones obvias. ¿A quién le gusta que le roben? Pero sucedió algo inesperado. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:9 que pasó Jesús de allí y vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó, dice la palabra, y le siguió. Y yo quiero que consideremos lo siguiente: abandonar su trabajo, el sustento propio, y seguir a un hombre con menos recursos no es algo que comúnmente se hace. No todos dejan a la deriva de lo que viven, de lo que están impuestos a hacer, por seguir a una persona que no tiene.
fue la misma experiencia, hermanos amados, de Pedro y los demás discípulos. El mismo. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Entonces Jesús le respondió: cualquiera que haya dejado todo por mí, nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, tú que me escuchas, algo tuvo que darse en el interior de Mateo, como con Pedro y los demás discípulos, para llevarlo a tal nivel de obediencia. Eso cambió su vida. Ya no fue el mismo Mateo de antes, puesto que Jesús transformó su vida. Pero ¿qué diremos de Zaqueo, el jefe de los publicanos? Ese hombre era otro recaudador de impuestos, el cual luego de hacer un deliberado esfuerzo, pongan atención, de haber hecho un deliberado esfuerzo por ver a Jesús. Él quiso ver a Jesús. Se me hizo muy interesante esto. Dio testimonio ante muchos de los cambios que emprendería en su nueva vida. En los 10 primeros versículos del capítulo 19 del Evangelio según Lucas, vemos que Zaqueo primero era jefe de los publicanos y era rico, pero también procuraba ver quién era Jesús. Corriendo delante, dice la palabra de Dios, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. La palabra no dice que ni siquiera quería hablarle, que quería pedirle. Él quería verle nomás. Zaqueo tuvo que vencer muchos obstáculos que su vida corrupta y alejada de Dios le habían dejado como consecuencia. Su vida inmoral, pues era un ladrón. Su vida espiritual, pues estaba muerto sin Dios. Y su vida física, pues la palabra de Dios dice que era un hombre muy pequeño, de estatura, y eso le acarreaba vergüenza. Pero fue visto por Jesús. Mientras él iba pasando por el camino, dice la palabra, iba Jesús y miró a Zaqueo. Miró a Zaqueo, el que le hizo una invitación muy personal. Ya me imagino la cara de Zaqueo. Él nunca se esperó que Jesús volteara, lo mirara y lo invitara, pero a su propia casa. A lo cual él recibe gozoso dicha invitación. Y mientras Jesús convivía, fíjense bien, la palabra de Dios dice que mientras Jesús convivía, yo creo que seguramente estaba enseñando. Jesús no desperdiciaba los momentos. Y la escritura dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, según Lucas 19:8.
Sin duda, amados, sin duda alguna, Jesús transformó su vida. Jesús estaba allí transformando una vida más. Pues la palabra declara que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero ¿qué diremos de nuestro tercer personaje? El endemoniado gadareno. En Lucas 8, 26, 39 vemos el siguiente cuadro. Hay un hombre de la ciudad, el cual está endemoniado desde hace mucho tiempo. No vestía ropa, no vivía en su casa, vivía en los sepulcros, desde hacía mucho tiempo. Mucho tiempo. No vestía ropa, no vivía en su casa, sino que vivía en los sepulcros. Pero al ver a Jesús, se siente grandemente atormentado este hombre. Pero reconoce que él es el Hijo del Dios Altísimo. Este hombre era atado con cadenas y grillos, pero él las rompía, dice la palabra, y era llevado por los muchos demonios que moraban en él hacia los desiertos. Mediante el poder de Jesús, los demonios son obligados a dejar su morada. Así lo muestra la palabra en el hombre, e invaden un hato de muchos cerdos, los cuales se precipitan por un despeñadero al lago y quedan todos ahogados. Los moradores de la ciudad y los del campo hallan al que había estado poseído por demonios. Lo hayan sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio. Es endemoniado. Llega la gente y de repente lo mira vestido en su sano juicio, a los pies, sentado a los pies de Jesús. Jesús estaba allí con él. Y en veces me pongo a pensar, ¿qué estaría platicando Jesús con él? ¿Qué estaría platicando con él? ¿Cómo negar el poder transformador de Jesús en la vida de un hombre como este? Poseído por una legión de demonios. No hay manera de hacerlo, hermanos. De hecho, el poder de Jesús para transformar vidas y echar fuera demonios está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y por último, quiero hablar de Saulo de Tarso. ¿Qué decir del gran apóstol Pablo? Llegó a ser uno de los grandes religiosos judíos de su tiempo, cumplidor escrupuloso de la ley y celoso perseguidor de los cristianos. Antes de su conversión era un perseguidor de la iglesia, blasfemo e injuriador. Fue aún mucho más celoso guardador de la ley que los mismos judaizantes. Nadie quería a Pablo de los cristianos. Él había superado a sus contemporáneos en conocimiento y prácticas religiosas. Impulsó campañas en contra de los cristianos, arrasando la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y mujeres, entregándolos en la cárcel. ¿Quién iba a querer a Pablo? Nadie. Miraban, sabían que entraba Pablo y todos se escondían, hablando de los cristianos. Sin embargo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, narra cómo él tuvo, fíjense bien,
él tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro, a tal nivel que el versículo 20 cuenta que él enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese era otro Pablo. Luego los versículos 21 y 23 dicen: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. El cambio de vida en Pablo motivó alabanzas de personas que lo vieron y oyeron. Su nueva vida sorprendió a muchos, los que después glorificaron a Dios, porque solo Jesús puede haber transformado a este celoso perseguidor de cristianos en un celoso cristiano genuino. Ya no más Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo. Y quiero que pienses por unos minutos, ¿con quién de estos personajes te has identificado tú que me escuchas? ¿O alguno de los que están aquí presentes? ¿Con quién te has identificado? Piensa por un momento. Volviendo al capítulo 9 de nuestra historia del ciego sanado por Jesús, vemos 4 reacciones diferentes ante el Señor. Primero, los vecinos revelaron sorpresa y escepticismo. Se sorprendieron. Después, los fariseos mostraron incredulidad y perjuicio. 3, los padres creyeron, pero callaron por temor a la excomunión. Y cuando yo miraba esto, leía que los padres, por temor. Yo les quiero confesar algo. Cuando yo recién fui rescatado por Jesús, yo quería predicar el testimonio. Yo quería, a todo el que llegaba decía: no, mira, yo anduve en las drogas, yo fui esto, pero Cristo me salvó. Y un día me dijeron: no hagas eso, olvídate de eso, olvídate de tu vida pasada. Ahora eres otra persona, ya olvida, entierra tu pasado. No te acuerdes de eso. Es para vergüenza. Y me quedé, dije: no, yo tengo que decir de dónde me rescató Jesús. 4, el hombre sanado. A ese hombre que se le regresó la vista, demostró una fe constante y creciente. Amados, nuestra fe no debe de menguar. Es nuestra responsabilidad, óiganlo bien, es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en el Señor. No es responsabilidad de Jesús. Lo más importante ya lo hizo Él. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en el Señor. Ya el hombre que había sido ciego había escuchado las mismas preguntas demasiadas veces. Que si quién lo había sanado, cómo había regresado la vista.
Ya estaba cansado. No te canses de decir lo que Jesús ha hecho en tu vida. No te canses. Nunca lo hagas. Yo creo que Jesús nos ha salvado para predicar el Evangelio y para decir de dónde nos ha rescatado. Para que otros puedan ver el poder de Jesús reflejado en uno. Pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en el Señor. No sabía cómo ni por qué Jesús lo había sanado. Él no sabía. Si se fijan, él ni siquiera lo buscó ni le habló. Dice la palabra que Jesús, pasando Jesús por allí, no sabía ni por qué Jesús lo había sanado, pero sabía que su vida cambió milagrosamente y no temía decir la verdad. Él no tenía miedo. Hermano, no es necesario que uno conozca todas las respuestas para hablar de Cristo a otras personas. No, no es necesario. En ocasiones te puedes sentir mal de decir lo que Jesús ha hecho en tu vida porque piensas que van a haber ciertas preguntas y luego no vas a saber qué decir. No, hermano. Esas son mentiras del diablo. Es importante decirles cómo Él ha cambiado nuestra vida. Es muy importante. Luego confiemos que Dios usará esas palabras para ayudar a otros a creer. Cuanto más experimentaba este hombre su nueva vida a través de Cristo, más confiaba en aquel que lo había sanado. Y yo, cuando miraba esto, me acordaba del Gadareno. ¿Qué le platicaría Jesús en ese momento? No lo sé. Pero entre más lo escuchaba, más quería de Jesús, a tal grado que él quería irse con Jesús. Pero le dijo: no, ve, cuéntale a los tuyos. No solo adquirió, hablando del hombre de nuestra historia, del ciego, no solo adquirió la vista física, sino también la espiritual al reconocer a Jesús primeramente como profeta, pero luego como su Señor. Hermanos, cuando Jesús llega a tu vida, empiezas a verlo de manera diferente. Ya no lo miras como un obstáculo para tu vida, porque muchos no buscan de Jesús porque creen que va a ser un obstáculo para su vida. No. Empiezas a verlo de manera diferente entre más lo conoces, entre más buscas de Él. Lo empiezas a conocer mejor. Cuando más andas con Él, cuando más buscas de Él, mejor comprenderás quién es Él. La palabra de Dios nos muestra que Enoc caminó con Dios cada día. Cada día quiere decir que un día sí y un día no. Todos los días. Cada día, dice la palabra. Y Pedro nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a ti y a mí? ¿Qué podemos decir? ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros?
Realmente tú y yo hemos sido transformados por su poder, como lo hizo con Mateo, Zaqueo, el gadareno, Pablo y el ciego. Mateo, quizás, quiero creer que él sentía la necesidad de un cambio en su vida, pero estaba acostumbrado a vivir de lo que hurtaba, porque se acostumbra uno, hermano. Ese hombre estaba acostumbrado, así vivía, pero había algo, quiero creer, porque la palabra de Dios dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando llegó Jesús, nomás tuvo que decirle: sígueme. Es lo único que necesitaba Mateo. No sé qué necesitas tú. Y Zaqueo dice que él era el jefe de los publicanos y que era rico. Era un vil ladrón, pero tenía una inquietud. Tenía la inquietud de ver a Jesús. Nada más de verlo. Nada más de verlo. Y por esa inquietud, Jesús volteó. Lo invitó a su propia casa. Y la palabra dice que él miraba cómo hablaba Jesús. Y nomás por escuchar a Jesús, y aquí lo podemos escuchar, su vida fue transformada. Jesús lo había transformado. Y el gadareno, ese hombre tampoco lo buscó. Él estaba endemoniado, vivía en los sepulcros, fuera de su casa, a todo el mundo asustaba. No buscaba de Jesús, pero Jesús llegó delante de él y lo transformó. Lo liberó de toda atadura, de toda cadena que andaba arrastrando este hombre, de todos esos demonios que estaban en su vida. Lo liberó. Ese es Jesús. Ese es el Jesús del que yo te vengo a predicar, que transforma las vidas. ¿Y qué decir de Pablo? Ese hombre que todos los cristianos le temían. Todo el mundo decía: no, arrasa con la iglesia. Pero Jesús también llegó a su vida. ¿Por qué no lo buscó tampoco? Pero Jesús fue por él y lo transformó. Piense por un momento, ¿en verdad estamos dando testimonio de que realmente el Señor ha cambiado nuestra vida? ¿Realmente Cristo ha cambiado tu vida? En tu casa ya eres diferente. Ya tienes dominio propio. Ya no eres aquel que por cualquier cosa te enojabas. Ya no eres aquel que todo lo querías rápido y que siempre tenías la razón. ¿Realmente el Señor ha cambiado nuestras vidas? ¿Qué hacemos dentro de nuestra casa? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo le damos el testimonio a nuestra familia? A nuestro vecino. A aquel que le predicamos que Cristo restaura y transforma. ¿Qué ven en nosotros? Pregúntate a ti mismo. ¿Tendrán hoy las personas dificultad para reconocerme
porque hubo un cambio completo en mi modo de vivir. ¿Cómo vives hoy? ¿Vives conforme a la palabra? ¿Te esfuerzas por servirle al Señor? ¿Te esfuerzas y te comprometes para venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Lees la palabra? ¿Buscas del Señor todos los días? ¿Oras? Si es así, amados hermanos, gloria a Dios, porque hay suficiente evidencia de una transformación en tu vida. Curiosamente, la Biblia nos muestra que ninguno de los 5 personajes buscó al Señor para pedirle algo sobre su necesidad. Ninguno. Sino que el Señor fue a ellos conociendo su necesidad y los restauró. ¿Cuánto más tú si lo buscas y clamas a Él? ¿Acaso no te responderá? Pues Jesús dice en su palabra, en Mateo 7, del 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si tú que me estás escuchando, de allá en tu casa y de los que están aquí presentes, si tú no has entregado tu vida a Cristo, ¿no te gustaría ser un instrumento mediante el cual Dios presenta su mensaje al mundo? ¿No te gustaría? Para eso necesitas que Cristo haya llegado a tu vida y te haya transformado, como lo hizo con el ciego de nacimiento. Cuando el Señor llegó a su vida, lo sanó, lo salvó y lo transformó. Me ayuda el del piano, por favor. En esta tarde, yo quiero invitarte a que si estás primeramente enfermo de algo, Cristo este día quiere traer la sanidad a tu vida. Si tú estás enfermo, diabetes, el hígado, riñones, te duele la cabeza, tus pies, tu columna, tu estómago, no sé qué enfermedad estés pasando ahorita. Yo no lo sé, Jesús sí lo sabe. La palabra nos muestra que Él todo lo ve y todo lo sabe, y Él está esperando que este día vengas aquí creyendo que Él te va a sanar. Amados, si alguien está enfermo, venga aquí al altar. Yo quiero orar por ustedes. Créanme, Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. Quiere traer la sanidad a tu vida. No yo, hermanos, yo no. Yo nomás predico la palabra de Jesús. Pero Él tiene poder. Él transforma
salva y sana. Y en esta noche quiere sanarte. Yo no sé qué enfermedad tengas, no sé, pero este es el día, esta es la tarde en que Jesús te puede sanar. Ven al altar, ven. Jesús va a hacer un milagro en tu vida, porque Él tiene el poder, dice la palabra de Dios. Diáconos, diaconisas, les pido de su apoyo, mujer con mujer y hombre con hombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú conoces la enfermedad que tiene cada quien. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que manifiestes tu poder, tu misericordia, y traigas la sanidad en la vida de estos varones y de estas mujeres. Y chicana rabajas, y cambaína rabajas, y kiama, y canda basanda rabacay, en yacay, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús está aquí. Jesús quiere sanarte, quiere sanar tu cuerpo, quiere sanar tus heridas, en el nombre poderoso de Jesús. Sánalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes el poder. Oh Señor, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias, Jesús. Oh Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, trae la sanidad, trae la paz, Señor, en esta familia. En el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu misericordia, Señor, tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos en tu palabra, donde dice que en el nombre de Jesús, Señor, hay poder y hay sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya. Clama, clama a Jesús. Él está aquí y Él te va a sanar. Él tiene grandes cosas para ti. Él quiere transformar tu vida. Él quiere sanarte en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús, porque estás aquí y tu poder se va a manifestar, porque yo creo en ti, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu gran misericordia y tu gran poder. Oh Espíritu Santo, cae. Aleluya. Oh, amado Señor Jesús. Chica mamá, arrabacida y caída arrabajada, llena de tu presencia. Llena de tu Santo Espíritu, Señor. Trae la sanidad, Señor, de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Manifiesta, Señor, tu poder y tu misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres el único Dios al que ha traído la salvación, la sanidad y la transformación a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete en este lugar, Señor. Oh Señor, gracias. Gracias porque eres grande, Señor. Gracias. Tú que me estás viendo en tu casa, recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Porque Cristo es poder. Cristo es transformación y salvación. Él transforma tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Allá donde estás, si estás enfermo, recibe la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Porque Cristo te ama y Cristo te quiere transformar tu vida. Aleluya, aleluya, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. ¿Cómo no adorarte, Señor? Si has cambiado nuestras vidas, has traído la sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Oh, chica, ya narraba. Hisita, hikamba y narraba. Sikanda, shiganda rabaja. Disita rabaja. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, te adoramos y te alabamos. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en esta noche has hecho algo, Señor. Has hecho algo, Padre, porque creemos en ti, Señor. Creemos lo que está escrito en tu palabra.